A las 3:33 de la madrugada algo corrió por el techo de nuestra casa. Eran las 2:17 de la madrugada cuando paró. Historia de Reddit enviada por María. Nadie nos creyó. Ni la familia, ni los vecinos, ni el sacerdote antes de venir. Decían que seguramente era un animal, o alguien intentando robar, o que estábamos alucinando por el cansancio. Pero había 3 personas despiertas esa noche. Mi papá, mi mamá y yo. Y los 3 escuchamos lo mismo. Lo que no nos explicamos hasta hoy es cómo el reloj marcaba las 3:33 cuando empezó. Y las 2:17 cuando terminó. Tenía 5 o 6 años cuando esto pasó. No recuerdo la fecha exacta. Los niños no guardan fechas, guardan sensaciones. Y esta la guardo completa, con todos sus detalles, como si hubiera ocurrido la semana pasada. Vivíamos en una bodega. Necesito explicar eso porque la imagen que viene a la mente no es exactamente lo que era. No era un lugar abandonado ni en mal estado. Era el espacio que había detrás del negocio de mis papás, una bodega de unos 20 metros de largo por 5 de ancho, con techo de lámina metálica. Mis papás la habían adaptado lo mejor que pudieron para que fuera un hogar funcional. Había una cocina improvisada, una zona de sala y al fondo, lo que usábamos como recámara. Para esa sección mi papá había mandado a instalar un techo de plafón, ese material blanco de paneles que se usa en oficinas y locales comerciales, que colgaba a unos 2 metros del suelo y dejaba un espacio vacío entre él y la lámina de arriba. Ese espacio entre el plafón y la lámina iba a ser importante esa noche. Vivíamos en una ciudad donde el invierno no era cosa de broma. Temperaturas bajo cero. Viento que se metía por cualquier ranura. Era el tipo de frío que se instala en los huesos y no sale aunque te cubras con 3 cobijas. Por eso era completamente normal que los 3 durmiéramos juntos en la misma cama. No era falta de espacio, aunque el espacio tampoco sobraba. Era pura necesidad. El calor de 3 cuerpos juntos marcaba la diferencia entre dormir y no poder dormir de frío. Esa noche era de esas noches de invierno. Habíamos cenado, habíamos visto algo en la televisión y nos habíamos ido a dormir los 3 juntos como siempre. La videocasetera, que servía también de reloj, marcaba una hora que no recuerdo exactamente cuando me quedé dormida. Lo siguiente que recuerdo es el ruido. Me despertó de golpe. No gradualmente, como cuando un sueño se va volviendo más superficial hasta que abres los ojos. Fue de golpe. Un instante dormida, el siguiente completamente despierta y con todos los sentidos alerta. El cuarto estaba oscuro. El frío se sentía incluso bajo las cobijas. Y había un ruido. Lo primero que pensé, en esa fracción de segundo antes de que el miedo llegara, fue que era un animal. Un gato, quizás, o algo más grande corriendo por el techo. Pero en el mismo momento en que tuve ese pensamiento, algo en el ruido no cuadraba con esa explicación. Era demasiado rítmico. Demasiado constante. Demasiado deliberado. Era como si algo corriera de un extremo al otro del techo, de izquierda a derecha, y mientras corría rozara la lámina con algo. No con patas, no con garras. Con algo largo y rígido. Como un palo. Un golpeteo continuo contra el metal que iba de un lado al otro y luego regresaba y volvía a ir. Y no solo eso. El ruido tenía velocidad. No era lento y pausado como un animal explorando. Era rápido, decidido, como algo que sabía exactamente a dónde iba y por qué. Noté en ese momento que mis papás también estaban despiertos. Lo supe sin verlos. La respiración de alguien dormido es diferente a la de alguien que está quieto pero despierto y asustado y tratando de no hacer ruido. Los 3 estábamos exactamente así. Quietos. En silencio. Escuchando. Pasaron los minutos. 5, quizás. El ruido no paraba. Iba y venía, con esa persistencia que no tenía ningún sentido natural. Los animales se mueven de manera errática. Exploran, se detienen, cambian de dirección por razones que no puedes predecir. Esto no era así. Era casi mecánico en su regularidad. Yo tenía 5 o 6 años y no entendía completamente por qué mis papás estaban tan quietos. En mi mente de niña, la explicación más sencilla seguía siendo que era algún animal. Seguramente mi papá lo identificaría en un momento y todo quedaría explicado. Así que en voz baja, la más baja que pude, pregunté: «Papi, ¿oyes eso?» Mi papá hizo SHH inmediatamente. Y en ese mismo instante, mi mamá jaló aire. No fue un suspiro normal. Fue el sonido de alguien que lleva mucho tiempo aguantando la respiración y finalmente no puede más. Un jalón largo y desesperado,
como si hubiera estado bajo el agua. Y el ruido se detuvo. De golpe. Sin disminuir gradualmente, sin dar señales de que algo se alejaba. Solo paró. Silencio completo. Mi papá se levantó de un salto y encendió la luz. Y ahí fue cuando vi la cara de mi mamá. Mi mamá es morena. Siempre lo ha sido, con esa piel oscura y cálida que yo de niña le acariciaba cuando me quedaba dormida abrazada a ella. Esa noche estaba blanca. No pálida. Blanca. Del tipo de blanco que no tiene nada que ver con el tono natural de una persona. Hasta las venas se le marcaban, azul oscuro bajo una piel que de repente parecía no tener sangre. El semblante más pálido que he visto en mi vida, antes o después de esa noche. Y estaba sudando. Mi papá le preguntó qué le pasaba. Y ella, con una voz que tardó un momento en salirle, dijo: «Se me subió el muerto». Para quien no conoce esa expresión, en la tradición popular de muchos lugares de México y Latinoamérica, subirse el muerto se refiere a una experiencia en la que una presencia, una entidad, se instala sobre una persona mientras duerme o está en estado de vigilia, dejándola completamente paralizada e incapaz de hablar o moverse. No es lo mismo que la parálisis del sueño, aunque superficialmente se parezca. La gente que lo describe habla de un peso físico, de una presencia activa, de la sensación de que algo está sobre ellos de manera intencional. Mi mamá dijo que desde el momento en que el ruido comenzó, no había podido moverse. No un músculo. No podía hablar, no podía voltear la cabeza, no podía levantar un brazo. Estaba completamente consciente, completamente despierta, escuchando todo, pero absolutamente paralizada. Y que lo único que había roto eso había sido mi voz. Mi pregunta infantil, en voz baja: «Papi, ¿oyes eso?», había sido suficiente para que la parálisis se rompiera y pudiera volver a respirar. Eso me impactó de una manera que de niña no supe procesar bien, pero que de adulta entiendo perfectamente. Si yo no hubiera hablado, ¿cuánto más hubiera durado? ¿Toda la noche? ¿Más? Mi papá, que es un hombre práctico, fue directo al modo de solucionar el problema. Buscó una lámpara, la más potente que encontró, y salió al patio exterior para revisar el techo desde afuera. Nosotras nos quedamos adentro. Mi mamá todavía estaba recuperando el color. La tenía tomada de la mano. El cuarto estaba silencioso. Y desde afuera, escuché la voz de mi papá. «No hay nada. No hay nada». 2 palabras que en cualquier otra circunstancia hubieran sido tranquilizadoras. Pero en esa habitación, con mi mamá todavía temblando a mi lado, esas 2 palabras se sintieron como todo lo contrario. Porque en el momento exacto en que mi papá las dijo, el ruido comenzó otra vez. El mismo ruido. El mismo ritmo. El mismo palo o lo que fuera rozando la lámina de lado a lado. Como si hubiera estado esperando. Como si supiera que mi papá estaba fuera buscando y hubiera elegido ese momento para reanudarse, cuando él estaba lejos y nosotras 2 estábamos solas adentro. Volteé a ver a mi mamá. Estaba acostada. Los ojos abiertos. Sin parpadear. No como alguien que está escuchando y procesando. No como alguien asustado que se quedó quieto por instinto. Sus ojos estaban abiertos de una manera que no correspondía a ninguna expresión que yo le hubiera visto antes. Fijos. Hacia el techo. Sin moverse. Le hablé. No respondió. Le tomé el brazo y lo moví un poco. Nada. Le dije su nombre. Silencio. Era como hablarle a alguien que no estaba ahí. El cuerpo estaba, los ojos abiertos, la respiración funcionando. Pero ella no estaba. Empecé a llorar. No en voz alta, no de manera escandalosa. El tipo de llanto silencioso que hacen los niños cuando tienen un miedo que no entienden y no quieren hacerlo más grande al nombrarlo. Mi papá entró. Me vio llorando, vio a mi mamá en ese estado, y tomó una decisión inmediata. Fue a buscar la escalera. Era una escalera metálica que guardaban en la bodega para mantenimiento. La sacó, la apoyó contra la pared exterior, y subió al techo. Yo podía escuchar sus pasos pesados sobre la lámina. Los pasos de mi papá tenían un sonido particular, ese metal respondiendo al peso de un hombre adulto. Los conocía bien. Y mientras sus pasos iban de un lado al otro del techo buscando, el otro ruido seguía. Al mismo tiempo. En el mismo espacio. 2 sonidos en el techo simultáneamente, los pasos de mi papá y el otro ruido corriendo entre los paneles. Después de unos minutos, mi papá bajó. Entró al cuarto. Me miró. Miró a mi mamá, que seguía en el mismo estado. Y en su cara vi algo que de niña interpreté como resolución, pero que de adulta reconozco como lo que realmente era.
miedo que se convierte en determinación porque no hay otra opción. Se hincó al lado de la cama y empezó a rezar. No era un hombre que rezara en voz alta frecuentemente. Mis papás tenían fe, siempre la tuvieron, pero no eran demostrativos al respecto. La fe en nuestra casa era algo presente pero silencioso. Esa noche mi papá rezó en voz alta. No recuerdo exactamente qué rezó. Era algo que sonaba a las oraciones que yo había escuchado en misa, pero mezclado con palabras propias, directas, sin los rodeos formales del lenguaje litúrgico. Era la oración de alguien que está hablando con alguien más y le está pidiendo ayuda con urgencia real. Y el ruido seguía. Mientras mi papá rezaba, el ruido continuaba de lado a lado. Pero algo había cambiado, era más rápido. Y más fuerte. Como si la intensidad aumentara en respuesta directa a lo que mi papá estaba haciendo. No sé si eso lo hacía más aterrador o si de alguna manera era una señal de que algo estaba funcionando. No lo sé. Lo que sé es que en ese momento, arrodillada al lado de mi papá sin haber tomado esa decisión conscientemente, abrí la boca y empecé a rezar yo también. Tenía 5 o 6 años. El repertorio de oraciones que sabía de memoria era exactamente uno. El ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. La recitaba en la escuela, antes de dormir, en misa. Era la primera que me habían enseñado. La única que me salía completa sin equivocarme. La dije en voz alta, completa, al lado de mi papá que seguía rezando el suyo. Y el ruido se detuvo. No gradualmente. No como algo que se aleja. De golpe, igual que la primera vez. Pero esta vez el silencio que quedó después se sintió diferente. Más limpio. Como si algo hubiera salido del espacio y el aire hubiera vuelto a ser solo aire. Mi mamá se incorporó. Se sentó en la cama y empezó a llorar. No el llanto contenido de alguien que está asustado pero controlado. Era un llanto desconsolado, de alguien que acaba de regresar de un lugar donde estuvo retenida y no podía salir. La abracé. Ella me abrazó a mí. Mi papá fue al reloj de la videocasetera. Eran las 2:17 de la madrugada. Necesito que se detengan un momento en eso. Las 2:17 de la madrugada cuando terminó. Las 3:33 cuando empezó. Eso no es un error. Eso no es que mis papás estuvieran confundidos o que yo mal recuerde. El reloj de la videocasetera era lo suficientemente preciso como para que mi papá lo usara para no llegar tarde al trabajo. No era un aparato descalibrado. El tiempo había retrocedido. No una hora, no un número redondo. Había pasado de las 3:33 a las 2:17. 1 hora y 16 minutos hacia atrás. Mi papá revisó el reloj varias veces. Lo revisó esa noche y lo revisó al día siguiente cuando era de día y todo estaba en calma. El aparato funcionaba perfectamente. No había forma de explicar que hubiera marcado 1 hora y después marcara una anterior sin que alguien lo hubiera ajustado manualmente. Nadie lo ajustó. Los tres lo vimos marcar las 3:33 cuando el ruido comenzó. El número se quedó grabado en mi memoria precisamente porque es un número que tiene cierta resonancia en muchas tradiciones, en muchas culturas, en muchas historias. Las 3:33 de la madrugada. La hora del lobo, le llaman algunos. La hora en que el velo entre lo visible y lo que no se ve es más delgado. No sé si creo en eso de manera literal. Lo que sí sé es que el reloj marcaba esa hora cuando empezó. Y marcaba las 2:17 cuando terminó. Esa noche no intentamos encontrar una explicación para eso. Ni siquiera lo discutimos en ese momento. Lo único que queríamos era salir de ahí. Mi papá sacó cobijas y almohadas. Abrimos la camioneta del negocio que estaba estacionada en el patio y los tres dormimos en la parte trasera, apretados, con el frío afuera y ese silencio enorme de las madrugadas de invierno. No habló casi ninguno. Creo que todos procesábamos en silencio. Yo me quedé dormida en algún momento mirando el techo de la camioneta, escuchando la respiración de mis papás a los lados. Esa noche no soñé nada. Al día siguiente, a primera hora, mis papás llamaron al sacerdote de la parroquia más cercana. No era alguien que conocieran especialmente bien. Era el sacerdote del barrio, el mismo que decía misa los domingos, el mismo que bendequía los objetos cuando alguien se lo pedía. Un hombre de mediana edad, tranquilo, que cuando llegó y mis papás le contaron lo que había pasado no mostró incredulidad pero tampoco mostró urgencia. Como alguien que ha escuchado historias similares antes y tiene un procedimiento para este tipo de situaciones. Recorrió la bodega completa. La aspersó con agua bendita.
Rezó en cada rincón. Bendijo las paredes, el techo, la entrada, el patio exterior. Mis papás le preguntaron qué creía que había sido. El sacerdote dijo que a veces hay presencias que se instalan en lugares, especialmente en terrenos o construcciones con historia que uno no siempre conoce. Que la bendición ayudaba. Que rezaran. No dio más detalles que eso. Lo que el sacerdote no sabía, y que mis papás descubrirían después al hablar con vecinos del barrio, era que en ese terreno, años antes de que existiera el negocio, había habido una vecindad. Y en esa vecindad, décadas atrás, había muerto una persona en circunstancias que nadie recordaba del todo bien, pero que nadie describía de manera completamente tranquila. Nadie podía confirmar nada concreto. Eran la clase de historia que circula en los barrios viejos, pasada de boca en boca hasta que los detalles originales se difuminan y queda solo el peso de algo que pasó y que no terminó de resolverse. Quizás no tenía ninguna relación. Quizás sí. La bodega fue bendecida. Mis papás compraron imágenes religiosas y las colocaron en las paredes. El sacerdote recomendó dejar una luz encendida toda la noche. Y por un tiempo, todo pareció calmarse. Pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de los años siguientes. No del mismo nivel. No el ruido en el techo, no la parálisis de mi mamá. Cosas más pequeñas. Objetos que aparecían en lugares donde nadie los había puesto. Sonidos breves en la madrugada que no se repetían. Sensaciones de presencia que duraban segundos y después se iban. Nada que por sí solo fuera inexplicable. Nada que por sí solo fuera prueba de algo. Pero suficiente para que ninguno de los tres olvidara completamente aquella noche. Cuando cuento esta historia, la reacción más común es la que describe el título de este post. Nadie cree. Las explicaciones que nos dan son siempre las mismas. Que era un animal. Que era alguien intentando entrar a robar. Que estábamos alucinando por el cansancio o por el frío o por la hora. Que el reloj de la videocasetera estaba mal calibrado. Que mi mamá tuvo una crisis de ansiedad o un episodio de parálisis del sueño. Entiendo esas explicaciones. Algunas de ellas, tomadas individualmente, podrían aplicar a partes de lo que pasó. Pero hay cosas que ninguna de esas explicaciones resuelve completamente. Un animal que corre de manera completamente rítmica y mecánica de un extremo al otro de un espacio, que desaparece cuando mi papá sube al techo y vuelve a aparecer cuando baja, que aumenta de velocidad e intensidad mientras rezamos, y que se detiene de golpe en el momento exacto en que termino de recitar la única oración que sabía de memoria a los 5 años. No conozco ningún animal que se comporte así. Una parálisis del sueño que afecta a alguien que está completamente despierta, sentada en la cama, consciente de todo lo que pasa a su alrededor, y que se rompe no con el paso del tiempo ni con un esfuerzo muscular, sino con la voz de una niña haciendo una pregunta. No corresponde a ninguna descripción clínica de parálisis del sueño que haya leído después. Un reloj que marca las 3:33 y después las 2:17 sin que nadie lo toque. Esas tres cosas juntas, esa misma noche, con 3 testigos. Mis papás están vivos. Los 2. Si alguien les pregunta, lo confirman. No lo adornan, no le agregan drama. Cuentan exactamente lo que recuerdan con la sencillez de personas que saben lo que vivieron y ya superaron la necesidad de convencer a alguien. A mí ya tampoco me urge que nadie me crea. Pero hay algo que si me quedo pensando, años después, cuando recuerdo esa noche. La frase que dije en voz baja para romper el primer silencio, la que hizo que mi mamá pudiera respirar de nuevo. Papi, ¿oyes eso? Y la oración que dije al final, arrodillada al lado de mi papá, que hizo que todo se detuviera. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. 2 veces esa noche, mi voz cambió algo. No la voz de mis papás. La mía. No sé qué significa eso. Pero a veces pienso que quizás lo que sea que estuvo ahí esa noche no contaba con que hubiera una niña en la habitación. O quizás sí contaba con eso. Y las cosas no salieron como esperaba.